Qué maravilloso, qué lindo. Como dije antes, no hay cosa más linda y no hay herencia más poderosa que entregar principios sanos de vida. Ninguna etapa en el desarrollo de la educación secular, digamos no cristiana, incluye principios de vida como los que están en la palabra de Dios. Eso no lo enseña nadie, solo nosotros, tanto la iglesia, que tenemos poco tiempo para enseñarle a ustedes y a los hijos, pero principalmente los padres, que tienen todo el tiempo y que los conocen y los aman más que nadie. Así que la pregunta es, ¿qué van a hacer con sus familias este año 2025? Terminamos hoy, el último domingo, el 2024, no puedo creer. Estamos tan viejitos. O sea, estoy. Y se nos viene un nuevo año, 2025, y creo que es el mejor momento para detenernos un poquitito y recapacitar. Mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. En el libro de Lucas, capítulo 14, verso 28, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para poder acabarla? Hemos visto varias casitas ahí en los condominios donde estamos que partieron un cerco maravilloso. Yo miro el mío y lo más básico que tenemos, y al lado nuestro vecino, un cerco impresionante, pero uno mira hacia adentro, maleza. Y uno mira hacia el nuestro. Bueno, no digamos lo máximo, pero hermoso. Otras casas que partieron, ahí está el armazón, y ahí quedaron, por alguna razón que desconocemos. En Proverbios 31, a propósito, tengo yo una esposa, 31, del 10 al 25, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Era una mujer empresaria, que no paraba. No paramos. Siempre hay trabajo, siempre hay que hacer algo, siempre hay que mejorar. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la va a encontrar? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiada y no carecerá de ganancias. Y termina diciendo esta parte: y se ríe de lo por venir. O sea, no es que le da risa lo que viene, sino que simplemente está tranquila, sabiendo que venga lo que venga, estamos preparados y confiados. Uno, porque confiamos en el Señor, y dos, porque todo lo que el Señor nos ha enseñado lo hemos trabajado de tal manera que descansamos en el fruto de lo que hemos sembrado. Todo lo que es sembrado, eso vamos a cosechar. Entonces, no sé si se han detenido, pero estos días a mí me sirven y trato de estar solo un ratito para pensar. Recuerdo y recapacito mucho desde mi niñez. ¿Qué recuerdos lindos tienen o qué recuerdos tristes tienen de su niñez, por ejemplo? Si bien Dios nos hace resucitar una nueva vida, siempre en este proceso arrastramos dolores que se van acumulando, con los cuales tenemos que trabajar. Algunos lo hacen bien, otros mal, pero todo ello nos ayuda en el proceso de nuestra madurez. Ahora, cada uno de los recuerdos que tenemos, si miramos desde enero, cuando nos dimos el abrazo el año pasado, y llegamos hasta ahora, y hemos escrito este año nuestras vidas, ¿qué recuerdos tienen positivos? Alegres. ¿Qué recuerdos tristes que quisieran borrar tal vez de los registros? ¿Cómo ha sido su año? A veces decimos: ¿cómo ha sido tu año? Bien, más o menos, aquí con luchas. Normalmente uno dice bien y mal, o sea, porque así es la vida. Hay cosas buenas y cosas malas. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que las cosas malas son combustible que nos ayuda para edificar mejor lo bueno, si es que tienen un grado de madurez para hacerlo. Otras veces se hunden junto a las desgracias. Hay frases clásicas tales como: en el camino se arregla la carga, o déjame porque yo sé muy bien lo que hago, o tengo que enfrentar mi realidad, esto es lo que me tocó, la cruz que tengo que llevar, dicen algunos, o así es la vida, o más con palabra de mayor consuelo: a otros le va peor. Y con los más cristianos decimos: el diablo ya está metiendo la cola. Frases clásicas para identificar momentos difíciles de la vida o momentos o situaciones que quisiéramos olvidar. Frases conformistas, pero que obviamente en nada contribuyen el poder desarrollarnos como cristianos firmes y fuertes, sólidos. Alguien dijo: nosotros no elegimos venir al mundo, tampoco elegimos morir un día.
Sin embargo, el periodo intermedio entre nacer y morir nos presenta incontables elecciones. Y son estas elecciones las que determinan finalmente nuestra calidad de vida y las que determinan también nuestra calidad de cristianismo que vivimos. ¿Qué estamos eligiendo? ¿Cuáles son las decisiones que tomamos? Y cada término de año debemos evaluar. En el colegio nos ponen nota y uno dice, terminé con buena nota. A la poli tengo que preguntarle si es 6.7 o 6.8. Porque de ahí para arriba, si ustedes me hubieran preguntado a mí entre 4 y 5, ¿cómo fue? Todo depende de la calidad, la capacidad intelectual, la metodología de trabajo, no lo sé. Pero podemos también, y es muy saludable, mirar qué hicimos este año en términos de las decisiones que tomamos como matrimonio, como familia, con los recursos financieros que Dios ha confiado en nuestras manos, con los recursos materiales, ya sean muebles o inmuebles, que Dios ha puesto en nuestras manos, porque nada es nuestro. Como dicen algunos, oye, cuando vayas a la tumba no te llevas nada. Nada es nuestro. Estamos de manera esporádica en esta tierra para poder administrar bienes, ya sean vidas, como los hijos, nuestras propias vidas, o instituciones, como el matrimonio, como la familia, o como responsabilidades que Dios nos ha dado dentro de la iglesia, de llevar adelante un ministerio, un trabajo. Todo está ligado a las decisiones que nosotros podamos tomar. Y es interesante que Dios no nos obliga nunca a hacer su voluntad tal cual la ha escrito en la Biblia. Dios no va guiando nuestros pensamientos al punto de que si vamos equivocando el camino de torcerlo con toda su fuerza, porque Él nos convence. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, uno de sus trabajos es convencernos. Y Él pone el querer como el hacer. Pero interesante, Dios espera que nosotros decidamos. Siempre. Porque ese es el proceso que nos ayuda a madurar. Porque si no, no seríamos autónomos, seríamos robóticos, hijos de Dios. Tenemos la libertad de elegir y Dios nos permite eso. Pero Él interviene en nuestra vida al punto de proveer todo lo que necesitamos en cuanto a herramientas, en cuanto a conocimiento, en cuanto a aliento, en cuanto a compañía, fortaleza, todo Él lo pone. Pero Él dice, camina, juega, vamos, adelante, patea la pelota, te toca. Podemos elegir nuestro carácter, nuestros valores, nuestra conducta frente a los demás, cómo nos vamos a comportar, nuestra preparación académica, nuestras actividades y actitudes. En fin, de hecho, la sociedad en la que vivimos no es sino el resultado de lo que alguien hizo hace 20 o 30 años atrás. Somos, finalmente, el resultado de las decisiones que tomamos. Aristóteles dijo, el pueblo que olvida su historia tiende a repetirla. Y eso está bien mientras sea una buena historia, pero si es mala historia, qué triste, volvemos a caer lo mismo, el perro vuelve a su vómito, dice, dando ese ejemplo en la Biblia tan asqueroso, vuelve otra vez a su vómito para poder comerlo. Y muchas veces eso sucede en la historia de los seres humanos. Volvemos a tropezar con la misma piedra, una y otra vez. Y uno dice, ¿cuándo vas a aprender? Y esto no es solamente en el ámbito no cristiano, en el mundo, le sucede a todos, sino lamentablemente también lo es en el ámbito de los creyentes, donde tenemos tanta luz, tanta claridad, tanta palabra fiel de Dios a la mano para leerla, releerla, con la libertad que todavía tenemos de poder tener y llevar nuestra Biblia donde quiera que vayamos, sin que nos detengan por ello, como sucede en otros países. Pero aún así todavía hay gente que vive como si Dios no hubiera operado en su vida nada. Como si el ser cristiano no es sino ser parte de una comunidad evangélica donde nos juntamos a hablar cosas bonitas y a comer cosas ricas cada cierto tiempo. Y los domingos en la mañana estamos aquí, porque si no estamos aquí, nos sentimos culpables. Y todo eso es bueno. Son buenos ejercicios. Pero cuando eso no se traspasa a nuestro diario vivir, entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Así a veces me preguntaban con nuestros amigos, ¿y cuál es la diferencia? Nos bromeábamos en el Instituto Bíblico, cuando nos encontrábamos haciendo algo incorrecto. Hermanito, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo te diferencias de aquellos que no conocen a Cristo? De aquellos que no tienen luz y la verdad. ¿Cuál es el sentido de ser cristianos y vivir como un no cristiano? No tiene sentido. ¿Para qué? Ok, quiero que veamos algunas metas. Y hoy día es día de tomar decisiones. Miramos atrás. ¿Qué pasó este año
2024. ¿Cómo fue en su matrimonio, en sus luchas y peleas, en sus desacuerdos y acuerdos, en sus alegrías y tristezas? ¿Lo mejoraron? ¿Pueden decir que en este año han crecido un peldaño más en términos de su relación matrimonial? Relación padres-hijos, ya sea de los hijos de los padres. ¿Pueden decir que en este año se ha fortalecido la relación con papá, mamá, con los hijos? ¿Hay más confianza? ¿Se han podido hablar cosas que antes no se hablaban? Como en el trabajo. ¿Han podido ser buenos empleados o buenos jefes y han dado un mejor testimonio? ¿Aprovecharon este año para predicar el Evangelio? ¿Cómo lo hicieron? En el colegio, estudiantes, ¿aprovecharon de poder testificar de Cristo? Y uno dice, sí, más o menos, avanzamos un poquito. Este año fue maravilloso. Para un cristiano, cuando dice un maravilloso, es porque hemos vivido y hemos disfrutado los principios de Dios de una manera profunda. Pero si la respuesta es no tanto, no me refiero a los conflictos externos, que no podemos hacer mucho por ellos. Como he dicho otras veces, los problemas no son un problema, sino cómo enfrentamos los problemas. Las circunstancias no determinan nada, sino cómo yo actúo frente a ellas. Así que eso no importa. El mundo puede estar más mal, la economía puede bajar, puede subir. Es cómo estoy operando frente a todas mis circunstancias. ¿Cómo respondo a ellas? ¿Qué decisiones tomo? Es la Biblia, los principios de Dios, los que están establecidos de manera consciente e inconsciente en mi vida, de tal manera que cuando yo voy caminando, voy practicando los principios de Dios aún sin darme cuenta, porque ya los he hecho hábito en mi vida, ¿me entiendes? Si miramos hacia el 2025, no tenemos idea de qué viene. No sabemos nada. Dios sabe todo, decimos. Pero sí sabemos que tenemos que hacer programas, que tenemos que hacer metas, que tenemos que rectificar cosas, que tenemos que mejorar, tenemos que crecer, tenemos que subir la nota. Entonces, quiero hablar de 3 metas. Las metas reveladas por Dios es el primer punto. ¿Qué Dios nos dice en términos general respecto al año que viene? ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de comenzar el año? Abrazarnos, feliz año. Uno dice, feliz año, que te vaya bien. Realmente a esta altura de mi vida, no sé, estoy un poco extraño, rebelde. Los saludos y todo eso, mira, como me han cansado. Uno siempre, como Dios te bendiga, ¿no? Quiero lo mejor para ustedes en este nuevo año. ¡Feliz Navidad! Sí, pero ¿y qué significa eso? O sea, hay que darlo igual, es bonito. No lo vamos a saludar. No. Pero en términos prácticos, o sea, es un buen deseo, pero no tiene ninguna validez en términos de la práctica, porque si yo no tomo buenas decisiones, me pueden decir miles. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz! ¡Que Dios te bendiga! Y me va muy mal. Si yo dependo de esos saludos, y esos saludos son garantía de que me va a ir bien, oye, salúdenme por favor. Recibí 3, ¡feliz Navidad! Necesito 30 por lo menos para que me vaya bien. Pero eso no es así no funciona la vida cristiana. La vida cristiana funciona porque tomo decisiones correctas frente a lo que Dios establece para mi vida. Tomo los principios de Dios y los aplico. Entonces veo el fruto de lo que sembré. Primera cosa que Dios dice que establezcamos en nuestra vida siempre. Así que ahora, al mirarnos a puertas del año 2025, es 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Ustedes lo saben de memoria, los más viejitos. En Cristo. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecimiento. Esto es, debemos avanzar, madurar. Ahora mira los arbolitos y me doy cuenta, voy aprendiendo, ¿no? Hay árboles de crecimiento muy rápido. Unos árboles que hace 3 años plantamos y ya nos sobrepasaron, llevan, ¿qué pasa contigo? Y hay otros que son más autóctonos también, parece, son más lentitos y van chiquititos. Van bien, pero despacito. ¿Están creciendo ambos? Sí. ¿Significa que el que va más rápido es mejor? No. Distinto grado de crecimiento. Eso pasa entre nosotros los creyentes. Algunos conocieron a Cristo y empezaron a trabajar, están leyendo la Biblia, se metieron al instituto bíblico, trabajan, hacen esto y uno dice, ¡wow! Que son los mismos. Y hay otros que van lentitos.
Y preguntan cosas que uno dice, mano, ¿hace cuánto recibiste? Hace 10 años atrás. Y está preguntando cosas como de primaria. Y va, pero va, avanza. Lento, pero avanza. La clave es, avanza. Es lo que sucede en las carreras, las maratones. Avanza. Y yo creo que ya no puedo, me han pasado todo. Avanza, sigue. Sigue corriendo. Esa es la clave. Dios ha dicho que debemos crecer en la gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Favor gratuito, no merecido. Dios obra en nosotros. Dijimos ya, el querer como el hacer. El Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, para recordarnos todas las cosas, para interceder al Padre. Jesús está para darnos las fuerzas, acompañarnos, protegernos, en fin, darnos autoridad, todo aquello. Y el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde lo encontramos? En la Biblia. Entonces, cuando yo leo la Biblia, no leo la Biblia solo como un amuleto para leer y que me vaya bien. Yo leo la Biblia para saber quién es Cristo, quién es Él, qué me enseña, qué debo hacer y qué no debo. Eso es. Y cuando aprendo, es como matemática y aprendí cómo se debe sumar. Eso es practica hasta que lo logre manejar bien. Perdona a tu enemigo, perdona a tu enemigo, perdona a tu enemigo, y busca más enemigos y perdónalo, provócalo porque te odien y ámalo. No, eso no. Pero practica. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando después eso es parte natural de tu vida. Y te dicen, oye, mira lo que te dijo. Sí. Y tú le dijiste, Dios te bendiga. Sí. Estás loco. Sí, estoy loco. Mi jefe me enseñó eso. Y funciona. Eso es. Vamos. Y entonces, ¿cómo crees como hijo de Dios? En la medida que comienzo a ser mío, pasa a ser parte de mi ser los principios de Dios. Efesios capítulo 4, verso 11, que acabamos de leer. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. Y esta es la segunda meta que Dios nos pone. Crezcan, pero perfecciónense en el camino. No solamente crezcan rápido, sino háganlo bien. Busquen la excelencia. Háganlo bien. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que trabajemos en las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que podamos edificarnos como cuerpo de Cristo, como iglesia. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura de ese varón perfecto, en la plenitud de Cristo. Tenemos que parecernos a quién. ¿Con quién me comparo? Me quité la barba, ¿se dan cuenta? ¿Me veo más viejo? No. Entonces me miraron al espejo y me tenía que presentar, bueno, Francisco, porque no me acordaba cómo era. ¿Jesús sería así? Probablemente no. Físicamente me refiero. Entonces cuando dice que debemos parecernos a Cristo, a ese varón perfecto, está hablando de las cualidades, del carácter, de la manera cómo operar en la vida. Que todos nos digan o nos pregunten, ¿eres tú Jesús? No, ¿por qué? No sé si le has preguntado, ¿no? ¿Eres Jesús? No, para ella. Pero a eso apunta la Biblia. Que nuestro carácter, nuestra manera de operar en el matrimonio, en la familia, con los vecinos, en el trabajo, en el colegio, los demás se den cuenta y digan, uy, ¿por qué es así? Pero para bien, espero. Y si alguien nos envidia, que nos envidie el ser como Cristo. Así que aquí está muy claramente definido lo que Dios espera de nosotros en el año 2025. Crecer y perfeccionarnos en el desarrollo de nuestro crecimiento cristiano. Fíjense que el objetivo de un creyente en esta tierra, independiente de que podemos trabajar, comprar cosas, educarnos, hacer miles de cosas, esas son secundarias. El objetivo primario es, primero, vivir como Cristo vive. Y disfrutar esa vida cristiana en todas las actividades que hacemos. Porque nos va a ir bien por un lado, porque lo vamos a hacer bien, y si nos va mal todavía sabremos cómo recuperarnos de esa situación difícil. Es eso, la vida cristiana. Eso es lo que le mostramos al mundo. No solo le decimos, hey, Cristo viene, hey, Jesús te ama. Le mostramos, ¿por qué? Yo soy testigo, yo soy un ejemplo. Si no te quedó claro cómo ser cristiano, obsérvame e imítame. Así dijo Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo estoy imitando a Jesucristo. No es ufanarse, no tiene que ver con orgullo, porque el creyente honesto y verdadero y maduro es muy humilde.
Entonces, si quiero que me observes para que aprendas de mí, hijo, hija, o quien sea, es porque quiero compartirte mi experiencia en la vida cristiana. Obviamente, yo me puedo equivocar. Por eso la palabra de Dios es la que simplemente sustenta todo. Pero yo debo ser un ejemplo de esa palabra viviente. Hay que ver cuán cerca y cuán lejos estamos entonces de crecer y de ser. Como dice en el verso 14, fíjense, antes del 3:18, antes bien crecer de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el verso anterior dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, en el 14, procurar con diligencia ser hallados por Cristo sin mancha, irreprensibles en paz. Ahí nos da una idea todavía de cómo debemos comportarnos entonces. ¿Cuál debe ser ese crecimiento, esa madurez? O sea, compórtense sin mancha, o sea, sin suciedad. Habla del pecado. Que ojalá nadie tenga nada que decirle. Y tranquilo. Paz. Verso 17. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, de los malos, caigan de vuestra firmeza. Estemos firmes en él. ¿Y cuál es la otra meta? La tercera, dentro de estas metas que Dios tiene para nosotros, estoy globalizando, por supuesto, podemos ver muchos detalles, es que estemos esperando su venida. Dicen que los chinos están, no sé dónde leí esa noticia. Ya no leo noticias porque no les creo, no sé qué es verdad, qué es falso, qué... Y dicen que los chinos están esperando el fin del mundo, no sé por qué. Pero nosotros estamos esperando hace rato, o sea, más que el fin, que venga Jesucristo y haga todo lo que tiene que hacer. Pero mientras esperamos, vivimos la vida cristiana y testificamos al mundo. Ok. Segundo, metas escondidas de Dios. Entonces, primero las metas que Dios tiene para nosotros, simplifiqué en 3 hoy día. Entonces, ¿qué es? Número 1, dije, hasta ahí se me olvidó, crecer en Cristo. Ser como Cristo. Miren qué fácil, crecer en Cristo, ser como Cristo y esperar a Cristo. Esas las sabemos, así que eso engloba todo el quehacer cristiano. Metas escondidas de Dios. ¿Por qué digo metas escondidas de Dios? Porque en ese quehacer, en ese seguir a Cristo, ser como Cristo, esperar a Cristo, van a haber circunstancias que nos van a llamar la atención y nos van a sorprender. Le pasó a Abraham cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no era un creyente en Dios, Dios trabaja en su vida y al poco andar le dice, sal, te voy a llevar a una tierra que no conoces. Tenía recursos económicos y un estándar de vida muy acomodado, pero Dios le dijo, no tengo algo muy especial para ti. Y más que para ti, para el pueblo que quiero formar a través de ti. Y le mueve el piso a Abraham. José, mi modelo después de Cristo, Josecito. Iba todo bien con él, un buen joven, un buen hijo, maravilloso, un buen ejemplo. Y los hermanos, envidiándolos, lo venden como esclavo. Y ustedes conocen la historia. Llega a ser primer ministro de Egipto. Y cuando se revela a sus hermanos, emocionante historia, él les dice, hermanos, no se entristezcan, porque Dios usó todo esto para bien. No solo mi bien, para el bien de Egipto y para el bien de ustedes, mi familia. ¡Wow! Después de todo lo que vivió y sufrió. No se preocupen, todo es... ¿Quién puede decir algo así? Sino alguien que es maduro en Cristo, que confía verdaderamente en Dios, que ha estado cerca de Dios. Y José lo estuvo. ¿Cuántos años tendría José cuando dijo eso? No llegaba a los 40, 30 y tanto. O sea, no era un viejito. Pablo. Todo bien con Pablo. Creía que estaba todo bien cuando era Saulo y Jesús se le aparece en el camino. Y cambia toda la agenda de Pablo. Pero aún siendo cristiano Pablo, siguiendo al Señor todavía, Dios le da una noticia. Porque Pablo le dice, por favor, una cosita te quiero pedir, Dios. Este aguijón, quítamelo. No sabemos qué aguijón era, qué es lo que era exactamente, pero quítamelo, por favor, que es una molestia para mí. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, Pablo, te vas a quedar con el aguijón. El panorama del año 2025 de Pablo también se complica. Tienen que trabajar con el aguijón. Yo pensé ya que a esta altura Dios, por ser fiel a Él, hay cosas que de pronto aparecen en nuestro camino y que son parte del plan de Dios, de las metas de Dios para nosotros.
Pero cuando estamos cerca de Dios, debemos tener la absoluta confianza de que todo va a estar bien y que todo va a ser para bien y para la gloria de Dios. Moisés, estaba todo bien, ahí con Jetro, todo bien, feliz. Y de repente se le aparece Dios en la llama de la zarza, en la zarza, y le dice, tengo un trabajito para ti. ¿Cómo cuál sería, Señor? Y le da la tremenda, digamos, la tremenda meta para él. David, Señor, no es posible que yo esté en el templo y el tabernáculo sea una carpa. Hay que hacer un templo. Y Dios le dice, ok, sí, pero tú juntas las cosas, tu hijo lo va a hacer porque tus manos tienen sangre. Ninguno de estos personajes bíblicos y otros que podemos analizar sabía a lo que se iba a enfrentar más adelante. La agenda de ellos fue abruptamente intervenida por Dios, pero a ninguno de ellos se le ocurrió ir en contra de los planes de Dios. Siguieron los planes de Dios y no solamente les fue bien, sino han sido bendición hasta el día de hoy para todos nosotros como un ejemplo de vida. Así que Dios tiene para nosotros un desafío, crear planes, proyectarnos hacia ese nuevo año. Pero que si en medio de nuestros planes hechos, basados en los principios de Dios, aparece Dios y me cambia el plan, está bien. Y lo podremos saber cuando es Dios el que está interviniendo o no, si estamos cerca de Dios. Si somos personas que estamos conversando con Él en oración, si estamos repasando la Biblia, estamos esforzándonos cada día por vivir conforme a sus propósitos, vamos a darnos cuenta si ese cambio de planes en mi Agenda 2025 viene de Dios o viene de mí, o es un error mío, o es problema de otro lado. Nos vamos a dar cuenta. En la iglesia en Santiago, en la Reina, les dije, máximo 2025 se acaba, pero si entre medio Dios dice otra cosa, la vamos a acomodar. Si hay que parar antes, lo hacemos. Yo no tengo problema. Eso es lo que yo he planeado. Pero estoy abierto a lo que Dios nos diga. Ok. Todavía sentimos olor a galletitas. ¿Quedan galletitas de Navidad por ahí en las casas? Sí. Pancito de pastor. ¿Alguien me trajo? No se acordaron, está bien. ¿Por qué digo esto? Porque, aunque se dice que esta no es la fecha en que nació Jesús, José y María también, sus planes fueron abruptamente cambiados. Estaban preparándose ella con sus trajes, probando los trajes de novia, él también, y todo bien, el trabajo, cómo nos acomodamos para la nueva etapa que va a venir, ya nos vamos a casar y de repente aparece el angelito. Y del traje de novia a los pañales, María. Y José, chao con el smoking, hay que trabajar duro. Y todo cambió, o sea, no cambió un poquito, eso fue un cambio gigantesco. Pero tenían tal certeza de que Dios era el que estaba allí a través del ángel anunciándoles que no tuvieron duda de que había que seguir los planes. Y no fue fácil porque estando en Belén, ustedes saben, se van a una casita, llegan los astrónomos, que entre paréntesis, estos hombres sabios de Oriente también, ellos estaban mirando la estrella ahí, probablemente influenciados por todo lo que dejó Daniel cuando estuvo en Babilonia. Sabían que algo podía pasar, que un rey, las estrellas, y Dios utiliza en forma milagrosa una estrella y los manda y los lleva hasta Belén. Eso no estaba en sus planes, pero fielmente fueron porque Dios los convenció y llegaron allá. Y movieron el piso de Herodes, porque Herodes tampoco tenía planeado que apareciera otro rey. Y entonces cuando sabe la noticia, rápidamente toma cartas en el asunto. Los sacerdotes, y eso es lo que más me da curiosidad, y escribas, sabían, le dijeron a Herodes cuando indagaron, sí, van a ser en Belén, pero ninguno de ellos fue con los sabios a Belén para ver qué había pasado. ¿Será o no será? Estaban esperando al Mesías, pero ni siquiera se arrugaron por nada. Se quedaron. Pensaron esto no, por alguna razón. Así que José y María tuvieron cambio de metas, pero más bien ajustaron las metas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ok, y la tercera, y con esto quiero que ustedes se vayan a encontrar ya para la casa. Nuestras metas. Las metas de Dios, o lo que Dios quiere que planifiquemos como metas, esas metas que no conocemos de Dios,
que de pronto intervienen en nuestra agenda y nuestras metas. Entonces, ¿cómo hacemos nuestras metas? Yo me propongo mejorar este año que viene, espero que ustedes también. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestras metas y todo lo que nos propongamos como matrimonio, como familia, en lo personal, debe estar basada entonces en la voluntad de Dios. En Daniel capítulo 1, verso 8, ¿se acuerdan? Daniel estaba con sus amigos esclavizados, digamos, trajeron como esclavos allí en Babilonia, y les propusieron comida que era primeramente puesta a los dioses falsos. Y él dijo, no comeré comida que esté dedicada a los dioses. Dice en Daniel capítulo 1, verso 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así de simple. Tomó la decisión, ¿por qué? Porque sabía perfectamente que esa comida era algo que desagradaba a Dios. Así fue enseñado, por lo tanto no lo voy a hacer. ¿Qué significaba eso? Hasta la muerte. Cárcel y o muerte. Daniel, ¿ustedes creen que tenía miedo de eso? ¿Cuántos años tendría Daniel? ¿17, 18, 19 años? ¿Alguien de esa edad puede tener una convicción tan profunda de que obedecer a Dios es mejor que obedecer a los hombres? Sí. Fue bien criado entonces. Por eso de ahí la crianza de los padres frente a los hijos es clave. Porque uno comienza a tomar decisiones después de los 12, 13 años, comienza a independizarse, esos aires de independencia que de mala forma se le llama adolescencia. Y las decisiones que tomen a espaldas de los padres y a veces delante de los padres va a depender en gran medida de lo que hemos sembrado antes de eso. Daniel tuvo una buena siembra. Él dijo no. Y 4 de sus amigos se le acercaron, digamos, 3 de sus amigos se le acercaron para estar con él. Y ellos entonces decidieron no. Dios los protegió. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Los protegió, los cuidó y los llevó a ser mejores, 10 veces mejores que todos los sabios del reino en 2 años de capacitación. 10 veces mejores. O sea, si hubiera rendido la P, la S, la, ¿qué es lo que es ahora? La PAES. La PAES habrían salido como un puntaje nacional en los 10, súper arriba. O sea, 10 veces mejores que los mejores que han salido. O sea, no hay PAES para ella que hubiera aguantado. Así es. Y yo creo que la influencia de Daniel también permitió que más adelante estos sabios de Oriente llegaran a Belén. Él debe haber sido un influyente en las mentes inteligentes, capaces allí en Babilonia por muchos años. Él propuso simplemente hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Elí, el sacerdote Elí? Primera de Samuel capítulo 2. El sacerdote que tenía 2 hijos, no niños, ya eran grandes cuando aparecen mencionados. 2 hijos malcriados que se comían todo lo que había por delante y que no tenían respeto de Dios porque no conocían a Jehová. Hijos del pastor y no conocían a Dios. No sé si les suena parecido eso, ¿lo han visto alguna vez? Hijos del pastor que no conocían a Dios. Una cosa es que se rebelen en algún minuto y digan, no, yo no sigo el cristianismo. Esa es una cosa que pueden hacerla si quieren. No debiera naturalmente suceder, pero puede ser. Pero otra cosa es que no conozcan de Dios. ¿Y por qué no conoce a alguien de Dios? Porque no tuvo un maestro que le enseñara. ¿Y quién era el principal maestro del pueblo de Israel en ese momento? Elí, su papá. Y Dios dijo, porque tú preferiste engordar a tus hijos que obedecer a Dios, tus hijos morirán y tú morirás. Se te quitará tu ministerio. Y así fue. Cuando estamos en la voluntad de Dios, tenemos que entender que Dios quiere obediencia. Él no nos castiga, no seguimos a Dios por temor a castigo, pero por respeto, sabiendo de que lo que Él nos dice es lo mejor. Primero, entonces, tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 2, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, todo lo que haga, lo hago en el nombre del Señor Jesús. Nunca me olvido, mi papá me enseñó a hacer huerta, y cuando él tiraba la semilla, decía, en el nombre del Señor. Ahí está, papá. No sé si era tan válido, pero todo lo hacía en el nombre del Señor. Señor, ayúdanos. Señor, dirígenos.
cuando yo digo, quiero hacerlo, Señor, en tu nombre, es que estoy sabiendo que lo que hago está respaldado por un principio bíblico. Y no lo hago a tontas y a locas. Entonces, ¿cómo fue el año 2024 y cómo va a ser el año 2025 en términos de las decisiones que tú tomes? En cuanto a finanzas, ¿estás gastando o invirtiendo bien el dinero que Dios te prestó? En cuanto a compra de cosas, en cuanto a alimentación. En Santiago yo les dije, estamos comiendo mucho, iglesia que hoy, iglesia que tiene harta comida. Los de la Alianza dicen que su lema es, la Alianza comiendo avanza. No sé, allá en Santiago es sentarse en una mesa, todas las reuniones, es sentarse en una mesa decorada, con comida, así que empezaron a bajar de a poquito. Pero no fue sino hasta que el líder de la mesa del grupo de varones le dio un infarto cuando todo cambió. Y dijo, desde ahora en adelante las comidas serán saludables. ¿Sabes? Dios nos enseña en la Biblia todo respecto a la vida, todo. No hay nada que se escape en nuestro proceder diario que no tenga un principio bíblico. Y a veces somos tan porfiados, pero Dios nos ama tanto, como ese padre, esa madre viene y le da por el trasero a su hijo y dice, yo no le quiero pegar, pero le doy, porque lo amo. Así Dios tiene a veces que tratarnos. Si me amas, obedece, hazlo. Pero si nos justificamos, a veces Él tiene que sacar su tablita que dice, te amo, y nos da por el trasero. Para evitar los peligros. Yo no sé lo que viene el 2025, pero si tú te aferras a los principios de Dios, te aseguro que todo estará bien. Porque todo lo podemos en Cristo. Él nos va a fortalecer y Él nos va a bendecir. Eso no significa que no hay, pastor, tú dijiste que todo nos va a ver bien, yo aquí aferrado a Dios y tengo una enfermedad. No significa que no nos enfermamos, no significa que no vienen problemas. No, cuando digo que todo está bien es porque en medio de la enfermedad del problema, un creyente sabe exactamente qué hacer, cómo actuar, qué principios aplicar, sabiendo que estamos de paso en esta tierra. Así que si morimos, para el Señor. Ok, termino. Recuerden, si no tenemos metas, es como esta frase que por ahí acuñé, si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te es favorable. Así que el problema no es tener que acomodar las metas o fracasar en alcanzar una meta, sino es no tener ninguna, ni importarme en tener metas. Dios puede trabajar con el que se equivoca, Dios puede trabajar con el que tropieza, pero Dios no va a trabajar con quien no se quiere levantar y caminar en su voluntad. Y no nos va a obligar tampoco. Las metas te dan dirección y propósito. Recuerda que la meta de Jesús al venir a esta tierra, que él había anunciado desde el jardín del Edén, fue nacer para vivir una vida perfecta desde la concepción materna hasta la muerte y resurrección, morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra victoria. Y él lo hizo, lo cumplió por amor a nosotros. Así que el proponernos metas, el acomodar nuestra vida para hacer un mejor trabajo, es algo que Dios espera de nosotros todo el tiempo. William James, uno de los psicólogos americanos más prácticos y respetados, dijo una vez, el descubrimiento más grande de mi generación es que los seres humanos puedan alterar sus vidas al cambiar sus actitudes. Ni siquiera habla de conductas, de actitudes, porque todo tiene que ver con nuestro yo interior. ¿Me dispongo o no me dispongo? Para mi gusto eso es clave. ¿Estás dispuesto? Sí. ¿O no estás dispuesto? Para crear un hábito, yo tengo que estar dispuesto a crear ese hábito. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? 5 estaban... Bueno, las 10 estaban preparadas con su velitas y con su lamparita. Pero a 5 les faltó aceite. ¿Qué habían hecho las otras 5? Se habían propuesto una meta. ¿Sabes que si esta cuestión se prolonga en el tiempo, llevemos repuesto? Y la Biblia dice que estas 5 fueron a buscar aceite a última hora y estas otras simplemente llenaron de nuevo con el repuesto y estaban presentes en la boda. Y Jesús lo dice para aquellos que son sus hijos. Estar preparados
es estar viendo el futuro, estar programándome, proponerme cosas antes que sucedan. Yo cada vez que corto pasto, yo corto pasto. Entonces cada vez que está un poquito voy y compro y lo dejo lleno, para que cuando vuelva a venir no tenga que ir a comprar, sino ya lo tenga lleno, porque a lo mejor no tengo tiempo de ir a comprar, no me alcanza. Entonces, eso es ser previsores. Así que, queridos y queridas, no sé si nos vamos a ver pronto. Capaz que nos veamos en diciembre el próximo año. Y si capaz que Cristo venga y nos vemos en el Mar de Cristal, Calle de Oro. Mi casa va a estar hacia el final. Pero si nos volvemos a ver dentro de poco o mucho, recuerdan que tú debes dirigir tu vida o tu barco según el puerto, no según el viento. Tienes que saber a dónde vas, a dónde te diriges, qué quieres de tu vida. Eso es súper importante. Porque puedes hacer mucho, invertir mucha plata, tiempo, esfuerzo y no llegar a nada. Es como salir de paseo. ¿Dónde vamos? No importa, para donde nos lleve el viento. Puede ser una aventura, cualquier cosa, pero puede ser algo guiado también. Allá vamos. Y vamos a utilizar el menos combustible posible. Vamos a ahorrar. Vamos a sacar la cuenta de cuánto nos cuesta. Cómo hacerlo, cómo prepararnos, qué llevamos. Así que recuerda que el problema no está en fracasar en tus metas, sino en no tener metas. Hoy día Dios te llama a tomar decisiones para enfrentar este nuevo año de acuerdo a lo que Él ha establecido. Tú te puedes equivocar, yo también. Yo he creído a veces ser tan sabio en mi propia opinión y he tomado decisiones y evidentemente en algunas veces he apuntado y otras veces me he equivocado. Pero cuando nosotros empezamos a preguntarle a Dios en la Biblia, Señor, ¿qué dices tú respecto a este tema? Y en función de eso, tomar las decisiones de mi vida, de seguro nunca te vas a sentir defraudado o defraudada. Porque siempre te va bien. Y esto no es porque yo lo digo, porque hay que decirlo en la iglesia. No, porque esto ha sido así para toda la vida. Así ha sido siempre. Los principios de Dios son irreemplazables. Nadie puede siquiera igualarlos. Así que si son cristianos, somos cristianos todos nosotros. Vivamos como aquí, como dice 2 Francisco 9:2, y en la quebrada del ají. O sea, seamos cristianos siempre. Y eso es lo que realmente pensando, digo, ¿dónde fallamos? ¿Dónde fallamos? ¿Por qué hay tantos cristianos que viven vidas mediocres? Es porque no son conscientes de que son cristianos todo el tiempo. Porque creen que, como muchas veces hemos criticado al catolicismo o a otras religiones, que haciendo algunas mandas, haciendo algunos esfuerzos, yendo de vez en cuando a misa, como que alegramos el corazón de Dios de ella, te vaya a bendecir este año. Camino con Dios todos los días y hago su voluntad todos los días o nada. Recuerden, esto es así. O eres de la Chile o eres del Colo, o de la Católica, no, o de Deportes Puerto Vara, no sé. Pero no puede ser de uno y de otro al mismo tiempo. Y te sacas la polla y te vas, no, los demás te van a criticar. Vas a hacer un papelón. Puede serlo, pero no es eso lo que corresponde. Dios dijo, o estás conmigo o no estás conmigo. Porque si eres un tibio, ¿sabes lo que provoca el agua tibia? Te vomitaré de mi boca. No me interesa. Estás totalmente comprometido. Pastor, me equivoca tantas veces y eso no es problema para Dios. Es que me cuesta, no es problema para Dios. Ya después lo sigo, ese es el problema para Dios. Y ahí lo voy a ver, es problema para Dios. No es que sea problema para Dios, es problema para mí en realidad. Pero Dios no puede operar. O decir, sí, Señor, te seguiré. Pero en el camino me pierdo. Eso es un problema para ti. Así que, ¿qué viene el 2025? No sé, yo tengo ya mis proyecciones, mis metas, mis conversaciones con Dios. Espero que ustedes las tengan también. Esto es un trabajo individual. Y también de matrimonio. Y también de familia. Y también de iglesia. Que el Señor les ayude, como a mí también, a tomar buenas decisiones. Y si has pensado en algo ahora, vamos a orar y convérsalo con Dios ahora mismo. Díselo a Dios ahora mismo. Cerremos los ojos. Y tal vez toma un tiempito allí para conversar en silencio con Dios. Y tal vez decirle, Señor, yo no te conozco la verdad.
profundamente. He oído hablar de ti, pero no te conozco. Yo quiero que tú te manifiestes en mi vida. Tal vez esa es tu oración ahora. Díselo con tus palabras. Él te quiere escuchar. A lo mejor sí tú eres una hija, un hijo de Dios, pero dice, Señor, he sido tan irresponsable, tan intermitente en querer ser cristiana o cristiano, en seguirte. Oh, Señor, solo tú puedes cambiarme. Quiero entregarte lo que tengo. Quiero que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Trabaja en mí. Conversa con Él. Díselo, esto es un trabajo de cada uno. Cada uno debe tomar una decisión frente a Dios. Y recuerda que cada día que pasa, un día que perdemos o ganamos, y no sabemos qué va a pasar mañana.